Por supuesto que representa solo un pequeño grupo. O sea, sería demasiado naif alguien que crea que lo que se vende es lo que hay. No solo en arquitectura, ¿no? El problema es que lo que se vende es muy restringido en el Perú. O sea, ¿qué es lo que se vende? Lo que se vende, pues, literalmente. ¿Qué es lo que se vende? Departamentos, ¿no? Casas, oficinas. Eso es lo que se vende, eso es lo que se vende. Y creo que hay dos problemas paralelos. Uno general, que es el de las revistas. Las revistas, todo material impreso, pero incluso yo lo extrapolaría al digital, necesita vender, justamente. Es parte de la venta. La revista es venta en todas partes del mundo, no en el Perú, no solo en el Perú. Y entonces, ¿cómo vendes? Dando o enseñando lo que todo el mundo quiere ver o lo que todo el mundo ya vio en algún lado, ¿no? Y por eso tenemos estas cascadas donde si te publican en Casabella o te publican en Architectural Review, que son digamos, en cualquier revista principal, luego tienes 50 otras revistas que te van a pedir publicar el mismo proyecto, ¿no? Entonces, al final, son siempre los mismos proyectos los que se publican, ¿no? Entonces, definitivamente, en ninguna parte del mundo lo que se vende es lo que hay. No es un fenómeno peruano. En el Perú lo que existe es otro fenómeno que va junto con y es que la producción de calidad de la arquitectura generalmente solo está en lo que se vende, que es un tipo de arquitectura que no exige calidad, ¿no? Un edificio de oficinas, se lo damos a diseñar a Furukawa o a Miyazato y ya está listo, ¿no? Pellejo de vidrio, ¿qué edificio no tiene eso? Y listo, ya está. Y aparece publicado en todas las revistas del Perú. El problema es que no tenemos lo otro, que es que los gobiernos regionales hagan arquitectura de calidad, que las municipalidades hagan programas de calidad con arquitectos de calidad, que hayan concursos públicos para edificios públicos, ¿no? Entonces, como no hay todo eso, lógicamente nuestra realidad o lo que se vende es extremadamente reducido y reductor y simplista, ¿no? Y de repente en el Perú, más que en cualquier otro sitio en el mundo, lo que se ve como arquitectura está a años luz con respecto a lo que se podría hacer, diría yo, más que lo que se hace. Y de lo que se hace, finalmente, de lo que se hace de calidad, que también hay mucho en provincia, pero muy difícil de encontrar, ¿no? A nadie le interesa. Simplemente a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver lo que ya se vio. Y ese es el círculo en el cual estamos encerrados, que pertenece al de los medios de difusión. Definitivamente sí. Es decir, hay un fenómeno que no es reciente, que la gente cree que es reciente, pero no es reciente. Es un fenómeno histórico que es el balneario
es el lugar donde se innova en la arquitectura. En el siglo XIX, finales del siglo XIX, Chorrillos era el laboratorio de la arquitectura de Lima y del Perú. Y ahí se creó un tipo de arquitectura que no existía en el Perú, que fue el rancho. El rancho, que es una mezcla de una casa hacienda con una casa de Lima. Eso se replicó con distintos estilos, luego en Barranco, en Miraflores, las quintas, ¿no? Todo eso fueron invenciones que, claro, no salen de la nada, salen de preexistencias, pero que se vuelven tipos que luego se adoptan en general. Y esta tendencia sigue hoy en día, agravada por el hecho de que durante muchos años el único lugar donde se le daba cierta libertad y donde se le sigue dando libertad al arquitecto es en las casas de playa. No quiere decir que la casa de playa sea lo que tiene que hacer el arquitecto, ni que sea socialmente valioso. Es lo menos valioso, pero todos los arquitectos nos hemos visto, empujados, las oportunidades hayan estado ahí. Para un joven arquitecto de hacer su primera obra, y para cualquier arquitecto que tenga un poco más de experiencia, de innovar. Es decir, tenemos una situación muy particular que hace posible la innovación, que es un periodo muy corto para construir, que hace que el cliente o el propietario no intervenga menos en la fase de construcción, sobre todo, donde no se puedan modificar los planos, porque no hay tiempo para modificarlos, y donde no intervengan otros intereses. Eso hace que, naturalmente, las casas de playa se hayan convertido en un laboratorio, no porque la casa de playa sea un tipo para investigar, sino porque fue eso. Y eso repercutió en Lima, haciendo que la arquitectura, por ejemplo, blanca, de líneas puras, que no es la que hacemos nosotros, se imponga luego en Lima, ¿no? Y luego se imponga en el resto del Perú. Si yo voy a Cusco hoy día, ¿no? Voy a encontrar edificios de oficina que son cuyo alter ego es un edificio de oficinas en Lima, cuyo alter ego es un edificio de oficinas en Panamá o en Estados Unidos. Entonces, tenemos nuevamente un efecto de cascada. El problema es que la falta de crítica, la personalización de la crítica y la poca exigencia del medio hace que esa cascada no sea hecha con los mejores edificios, sino con los peores, vamos a decir. Entonces, en Cusco vamos a ver el mal remedio de un mal edificio de Lima, y en Lima muchas de las casas que se hacen son un mal remedio de las que se hicieron en la playa unos años antes. Entonces, podemos juzgar a esa arquitectura, sí, podemos darle valor a esa arquitectura, sí, podemos decir que no estamos en el mejor de los escenarios, pero lo que es indiscutible es que ese lugar es el lugar de innovación del Perú, lo querramos o no. Y eso nuevamente es producto, es culpa del arquitecto y es producto de que el arquitecto no ha defendido su derecho
y su importancia en la sociedad. Nadie sabe para qué sirve un arquitecto, y tal es así que nada público prácticamente se juzga desde la arquitectura. Se juzga desde la economía, pero no de la arquitectura. Y no hay muchos países en donde la arquitectura sea juzgada como si fuese un ladrillo más. No hay muchos países. Nosotros estamos en un país como ese. La pregunta que debe hacerse un arquitecto hoy en día no es si lo puedo hacer, porque sí se puede hacer, cualquier cosa se puede hacer, basta tener la plata, ¿no? Sino qué cosa es lo pertinente en tal lugar. Es una cuestión de pertinencia, de contención y de recato, pero no en el sentido de hacer arquitectura pobre, sino de usar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer. Entonces, el valor que le podemos dar a la arquitectura hoy en día es en el sentido que ella tenga. Y ese sentido no está dado en la forma, ni en la cantidad de dinero que uno gasta, ni en la gesticulación formal, nuevamente, sino en la pertinencia con el usuario y con el lugar. Entonces, en nuestro proyecto, por ejemplo, el lugar y el uso, muchas veces no conocemos, cuando uno hace otra cosa que no sean casas, uno no conoce al que va a usar la arquitectura, pero sí puede imaginar los usos que esta arquitectura pueda ofrecer. Y entonces el uso, que es un uso previsto y un uso no previsto, tienen que ser favorecidos por la arquitectura. Y luego el lugar, cómo la arquitectura no es un objeto puesto en un paisaje, sino es un paisaje que se mete a una arquitectura. Y nosotros en nuestra arquitectura lo que queremos es en realidad que desaparezca en el paisaje, que no se vea, como el Museo Paracas, el lugar de la memoria, en donde el cometido es que desaparezca en el paisaje como objeto, ¿no? Pero que estando en esa arquitectura entendamos el paisaje. O sea, esa arquitectura está hecha para revelar el paisaje, sus cualidades, para dignificar al hombre, etc., pero sobre todo para que nosotros podamos entender. Y entendiendo, respetar, ¿no? Nosotros somos enemigos de la arquitectura objeto, lo cual no quiere decir que no nos interesa la estética, que no nos interesa el aspecto formal de las cosas. Es simplemente que el aspecto formal no puede predominar sobre las decisiones de la arquitectura. Cada vez más por esta cuestión de venta, de la cual hablábamos, de vender, de las revistas, de los periódicos y todo, nos está llevando a digamos, dependencia cultural en general. Nos está llevando a querer ser como el primer mundo, ¿no? Nuestro objetivo como país es llegar a ser en 25 años un país desarrollado, ¿no? Pero, ¿qué cosa es un país desarrollado? ¿Es ser como Estados Unidos? ¿Es ser como Europa? ¿Es ser como Japón? ¿Es
es qué, ¿no? Lo mismo pasa en arquitectura. En arquitectura uno ve la publicidad y te venden, llegaron al Perú las fachadas ventiladas. ¿Por qué no ponemos ventanas en PVC, que es lo último y lo mejor, y herméticas? Y tenemos alucobón y tenemos policarbonato, para poner un ejemplo un poquito más antiguo. Y tenemos todos estos materiales que llegan, porcelanatos, imitación madera, madera imitación piedra, piedra imitación porcelanato, que nos hacen pensar que estamos llegando al primer mundo y que así hagamos una fachada ventilada para ser más modernos, para acercarnos al primer mundo, cuando aquí no se necesita hacer una fachada ventilada. Aquí, si un edificio tiene aire acondicionado, es únicamente porque está mal diseñado. Punto. Si una casa necesita calefacción o aire acondicionado, es porque está mal diseñada. Si un edificio de oficinas necesita aire acondicionado, es porque está mal diseñado. Que haya aire acondicionado porque está mal diseñado, sí. Y incluso estando bien diseñado, reconozco que es difícil no poner aire acondicionado simplemente por las reglas, por los usos y costumbres que nos vienen de los países donde sí es necesario tener aire acondicionado para pasar la temperatura exterior de menos 10 grados a una temperatura interior de 18, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una industria de la construcción, además de que ya no vende lo que venden los países desarrollados, como las ventanas PVC, que no las quiere nadie, porque son pésimas, porque no resisten a los rayos ultravioleta, y ahora nos las venden como lo mejor que se puede hacer en el Perú. Y nos reclaman los clientes que quieren ventanas PVC herméticas cuando afuera hace la misma temperatura de adentro y no pasa nada. Y en invierno nos ponemos una chompa y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la tendencia de la arquitectura en el Perú. Y a eso hay que combatirlo, no porque yo esté en contra de los elementos industriales, sino que estos elementos industriales hay unos que son pertinentes y otros que no lo son. Y tenemos que ser capaces de distinguir eso. Pero para ser capaces de distinguir eso, no tenemos que querer ser modernos, no tenemos que querer ser como el primer mundo, sino tenemos que usar las cosas que ahora se usan aquí y que se pueden usar aquí por distintas razones y que son únicas. En otros países no se puede. Por ejemplo, usar los techos aquí no cuesta nada. No cuesta nada en comparación con lo que significa usar un techo en otro país donde llueve, por ejemplo. Usar, por ejemplo, lo que hemos usado en el lugar de la memoria y en otros proyectos, canto rodado, puesto uno por uno, a mano, encofrados con tablones viejos que cuestan poquísimo, puestos a mano, en donde estamos dando trabajo a más gente, porque se necesita más mano de obra que si yo traigo una grúa y traigo paneles prefabricados, metálicos, importados de Estados Unidos, y lo hago con un mínimo de personal. ¿Para qué queremos un mínimo de personal si ese personal gana muy poco? La grúa nos cuesta más que emplear más personas. Entonces, ¿para qué contratamos una grúa? ¿Para qué? Simplemente para no darle trabajo a la gente. ¿Por qué no hacer como en el lugar de la memoria, donde hicimos un encofrado plancha por plancha, donde exigimos a la empresa que contrate más gente, pero que no tenía una grúa?
y al final salía más barato. Entonces, esas consideraciones son las consideraciones que nosotros arquitectos tenemos que pensar. Que un encofrado hecho a mano con tablones viejos produce un concreto que no existe en ninguna parte del mundo hoy en día, ¿no? Y que justamente está en las antípodas de un concreto que podría ser hecho por Taboando. Porque es imperfecto, ¿no? Porque no es perfectamente liso, porque hay desfases. Pero ¿es eso un defecto? ¿Es la imperfección un defecto o es una oportunidad y una virtud que nosotros tenemos y que los países industrializados no lo tienen? Muchos arquitectos, muchos estudiantes de arquitectura, yo he visto en muchísimas universidades de Lima y provincias, piensan que la identidad de la arquitectura reside en la forma. Es decir, si estamos en Trujillo tenemos que hacer una pirámide moche, y si estamos en Cusco tenemos que reproducir la forma de las piedras incas, que sería buenísimo si usásemos piedra, pero no, hay que reproducirlas en cemento, ¿no? Y la bruña es lo que da la forma. Y que si trabajamos en Ica tiene que ser una copia del santuario de Luren. Entonces, por ahí no va la cuestión de identidad. La cuestión de identidad es ser pertinentes con el lugar, ser pertinentes con el clima y ser pertinentes con el modo de construir que aún podemos tener nosotros y que no se puede tener en otras partes del mundo. Y por lo tanto nos caracteriza y por lo tanto nos da identidad. La identidad no es una cuestión de forma. Para jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, el mensaje que podría transmitirles es el que vayan más allá de los límites que creen ellos que tiene la arquitectura. Lo hablábamos anteriormente, pero yo creo que el deber hoy en día, de repente no ayer, pero sí hoy en día, para un arquitecto recién egresado, es el de encontrar oportunidades para la arquitectura ahí donde nadie se espera que las haya. Y en lugar de contentarse con esperar a que alguien lo llame para hacer algo, ir a buscar arquitectura ahí donde nadie pretende que haya un arquitecto, ¿no? Estamos hablando de que hoy en día en el Perú hay un déficit infraestructural de 90.000 millones de dólares que van a ser gastados en infraestructura y nadie ha pensado en que ahí puede haber un arquitecto. Entonces, los arquitectos, y sobre todo los jóvenes y los recién egresados, no pueden pensar que no hay oportunidades para trabajar. Eso es imposible. Hay 1.000.000 de oportunidades. Lo que pasa es que no las sabemos ver. No sabemos dónde están, pero están. Y es nuestro deber, y es el consejo que puedo dar yo, de que las busquen esas oportunidades porque las hay. Hay mucho dinero, es mentira que no hay dinero, hay mucho dinero que se gasta todos los días en el Perú en proyectos. Esos proyectos, por supuesto, no son casas de playa, no son edificios de departamentos, no son casas de Lima. Esos proyectos son puentes, hidroeléctricas, escuelas, carreteras, postas médicas, locales comunales, en donde sí se puede hacer buena arquitectura, por supuesto. En cualquier cosa se puede hacer buena arquitectura. Tenemos miles de ejemplos en todo el mundo.
como un mirador puede ser publicado y reconocido mundialmente con 3 metros cuadrados. No es una cuestión de talla, no es una cuestión de programa, es una cuestión de actitud hacia algo que puede ser mejor, que puede responder de una manera óptima a una necesidad. Y ahí nuestro deber como arquitectos, pero sobre todo para las nuevas generaciones y los que recién se están egresando, ahí es donde ahora hay que concentrarse para que haya un arquitecto y para que haya buena arquitectura. Y cuando digo buena, es que sea pertinente con el lugar, pertinente con la gente que lo usa y que sea a la vez universal, es decir, que pueda ser reconocida como buena arquitectura en la localidad, en el Perú y en el mundo. Ese es el consejo que puedo dar, y yo creo que más allá de un consejo es un deber que tenemos todos, pero sobre todo las nuevas generaciones.